La dinámica que hemos seguido estos días ha sido, hacemos una parada a las 5 menos cuarto, 5 menos 10, donde resolvemos las dudas que hayáis estado haciendo, ¿vale? Y luego también igual, antes de que termine la sesión, a las 6 menos cuarto o así, paramos y terminamos de resolver las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces, ahora os van a pasar por el chat, para los que no hayáis asistido ninguno de estos días, una base de datos en Excel donde vais a encontrar una tabla donde se registran unas ventas, una tabla de productos y una tabla con movimientos de inventario, ¿vale? Durante estas sesiones, a la vez que hemos ido viendo digamos, la parte más teórica en el uso del programa, hemos ido aplicándole y poniendo ejemplos a través de esos datos, ¿vale? Y creando un dashboard o un panel de control, que es como se llama en Power BI, al final es la finalidad de este programa, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Aquí. Ya se ha puesto el enlace, ¿eh? Dale puesto. Vale, genial, gracias. Aquí voy a minimizar esto. Vale, ahora pueden verle, vale. Bueno, pues voy a hacer un resumen rápido, ¿vale? Para los que sean nuevos hoy, porque al fin y al cabo se supone que cada uno de los webinars es independiente. Así que voy a hacer un mini repaso rápido, ¿vale? Hoy vamos a hacer, como es el último día, hoy vamos a dar un pasito más y nos vamos a dedicar principalmente a ver algunas medidas y algunos cálculos que podemos hacer con nuestros datos, las medidas principales. Por otro lado, os voy a enseñar cómo se publica y cómo se configura la seguridad de un informe y luego al final un último punto de recordar luego las mejores prácticas cuando hacemos nuestro informe, ¿vale? Para los que aún no me conocéis, yo me llamo Elena, soy Business Intelligence Consultant y trabajo en una empresa en una multinacional, y luego aparte me encargo de asesorar a pequeñas y medianas empresas que quieran introducir estas nuevas herramientas, ¿vale? Tanto Power BI como Power Apps, Power Automate y todo lo que son herramientas de Business Intelligence, ¿vale? Entonces, cualquier duda que no se pueda resolver hoy, o bien que os surja después, porque después cojáis los datos y queráis probar en vuestra casa a ver lo que hemos estado viendo en el webinar, sin ningún compromiso, escribidme o ya sea a mi perfil de LinkedIn, que está aquí, luego lo pasaré al chat, o a mi correo electrónico, que es mi nombre, elenagarciaaguirre@hotmail.com, y en cuanto tenga un hueco voy contestando, ¿vale? Conforme voy viendo. Entonces, pues nada, estos días, el primer día hicimos un poquito de ver qué es Power BI, cuáles son las ventajas respecto a otras herramientas más clásicas como son Excel. Luego, el segundo día estuvimos viendo un poco las relaciones que hay entre las tablas, que es un modelo de datos, ¿vale? Que recuerdo que un modelo de datos son distintas tablas, distintas fuentes de datos que interconectamos por algún punto que tengan en común y las interconectamos para hacer un análisis del conjunto, ¿vale? Ayer estuvimos viendo un poquito más todo lo que es el diseño, los tipos de gráficos que hay, y empezamos con las primeras medidas, y también hicimos una tabla calendario, que eso también lo veremos hoy por encima, y hoy vamos a continuar con las medidas y vamos a dar un pasito más, ¿vale? Las medidas que vamos a ir utilizando y otras más las he ido recopilando en esta PPT, en esta presentación, que luego, si no me equivoco, creo que es una vez que haya terminado la sesión, a la hora o así, os la envían a vuestro correo electrónico, ¿vale? La tenéis disponible en el sitio en el que sea, pero que la vais a tener a vuestra disposición. Así que no os preocupéis, que tendréis aquí toda esta información. De todas formas, para los que seáis nuevos, avisaros que Microsoft tiene un glosario con todas estas funciones de DAX. Recordad, DAX es el lenguaje
que utilizan los analistas de datos para poder interactuar con la información y con el modelo de datos que tienen en su informe, ¿vale? Entonces, Microsoft tiene una página donde tiene un glosario y ahí aparecen clasificadas todos los tipos de funciones que hay hasta el momento, y aparte tiene un foro donde cualquier duda se puede consultar y normalmente siempre hay alguna buena alma que te contesta y que da solución a tu pregunta, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar, para los que no hayáis estado estos días y no sepáis de qué estamos hablando, con Power BI al final lo que queremos hacer es un dashboard o un panel de mando donde vamos a ver los KPI o indicadores más importantes de un negocio o depende del análisis de lo que estemos hablando. Necesariamente no tiene que ser un negocio, ¿vale? Pueden ser datos médicos, pueden ser datos, pues, o sea, de todo lo que imagináis se puede hacer al final un informe, ¿no? El caso, en el ejemplo y en los datos que os he pasado, tenemos datos de una empresa ficticia que vende elementos de reparación de barcos y de recambio, ¿vale? Y entonces en este dashboard la finalidad es analizar las ventas y también un análisis del inventario, ¿vale? Como veis, aquí podemos ir navegando por las páginas del informe y podemos ir viendo el detalle de toda la información, ¿vale? Uy, perdona. A ver. Ahora. Bueno, se ha quedado esto un poquito pillado el informe. Ay, nada, que no quiere que lo veamos. Bueno, para que os hagáis una idea de a lo que aspiramos. Ayer estuvimos haciendo lo que era todo el lienzo de atrás, establecimos la zona en la que íbamos a poner los gráficos y estuvimos trabajando ahora sobre eso, ¿vale? Aquí podemos ver el detalle de ventas por cada uno de los empleados. También pusimos algunos de los filtros que tenemos aquí para poder ir filtrando la información por meses, por años, por vendedores, por productos, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer algunas de las medidas que son las que componen este informe, ¿vale? Para practicar y aprender a hacer medidas en DAX. Entonces, la primera medida que veis aquí es una de las medidas más importantes, más importantes o más básicas, que tiene o sea, se puede utilizar de muchas maneras, ¿vale? De hecho, aquí lo pone, ¿no? Una de las más poderosas y versátiles y se utiliza para modificar el contexto de un cálculo. Con ella podemos calcular y también nos va a permitir filtrar, ¿vale? En esto, si estamos calculando, imaginaros el total de ventas, pues podemos utilizar ese total de ventas y filtrarlo por tienda, por lo que queramos, para que nos dé la cifra exacta, ¿vale? Otra de las funciones, aquí la guardo, ¿vale? Para que lo tengáis y cuando queráis y si en algún momento surge la duda podáis utilizarla, ¿vale? Esta la usamos ayer, que hicimos un calendario, una tabla calendario que nos va a servir para poder filtrar el resto de información. Al final, un análisis de datos, el análisis desde el punto de vista temporal es un análisis bastante común y que siempre se va a realizar, ¿no? Pues en este caso el análisis de venta de los movimientos de inventario, pues los vamos a hacer desde el punto de vista anual, trimestral, ver la evolución a lo largo de los meses. Entonces, el crear una tabla calendario que nos permita filtrar el resto de tablas, pues es una práctica que sí o sí en la mayoría de informes vamos a tener que realizar, ¿vale? En este caso utilizamos una función que se llamaba calendar auto y que aquí he puesto una captura de pantalla para que recordáis cómo se añadía una tabla. Recordad, dentro de la interfaz de Power BI
nos íbamos a la zona de modelado, le dábamos a nueva tabla y ahí ya se nos abría la posibilidad de escribir nuestra función y creamos esta tablita, ¿vale? Para los que seáis nuevos en Power BI, las cosas básicas que tenéis que saber de la interfaz es que aquí hay 4 botones básicos. El primero nos va a mostrar el informe. El segundo nos va a mostrar la vista de tablas. Estas son las tablas que hemos cargado, ¿vale? Cuando abrimos un archivo en blanco, toda esta información no está. Estas han sido tablas que hemos cargado, ¿vale? Y luego aquí tendríamos la vista de modelo. Aquí crearíamos ese modelo de datos del que he hablado anteriormente y donde vamos a establecer esas conexiones necesarias para poder crear relaciones entre todos nuestros datos y crear medidas, ¿vale? Y de hecho aquí, si veis, tenemos esa tabla calendario, que esa tabla calendario no la teníamos en Excel ni en ningún tipo de fuente de datos, sino que la hemos creado directamente dentro del informe, ¿vale? Y la hemos conectado a nuestras otras tablas. Y por último tenemos esta parte que es un poquito más avanzado, donde a través de DAX se pueden hacer consultas a nuestras fuentes de datos, ¿vale? Y luego la otra parte principal del lienzo de Power BI está aquí en la zona de la derecha, donde se nos activan una serie de botones que si algunos acabáis de descargar Power BI, es posible que no los tengáis en activo y que tengáis que seleccionar una opción que hay, ¿vale? En ese caso, escribir a chat y os envío una especie de guía donde paso a paso os explico cómo activar estos botones. Estos botones nos van a permitir, por un lado, ver aquí, el primero serían los datos, ver qué datos tenemos cargados en el informe. Luego en el segundo tendremos el compilado, donde nos permite elegir el tipo de visualización que queremos trabajar en ese momento y rellenar los campos de información de esa visualización. Por visualización me refiero a los gráficos, o a los filtros y a todo lo que compone el informe. Luego tendríamos este iconito, ¿veis? Que tiene un pincel y que sería el formato, ¿no? La configuración del color, el tamaño, cómo queremos que nos aparezca el dato, todo eso va a ser seleccionando la visualización de que se trate y dándole al pincel, ¿veis? Aquí. Y bueno, aquí se me han activado otras, pero que estas no son tan importantes, aunque cuando estemos trabajando un informe, si recordáis, el primer día estuvimos viendo los marcadores y la selección, ¿vale? Pero bueno, ahora no me entretendré en eso porque la sesión de hoy está bastante centrada en las medidas, así que vamos a seguir avanzando en las medidas. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una pequeña chuletilla de cómo hacer la tabla calendario, ¿vale? Para los que lo necesitéis, ahí lo tenéis. Entonces, aquí he puesto también una tabla de... Uy, esto se ha bajado aquí abajo. Voy a subirlo. Vale. Aquí lo que tenemos son operadores básicos que se utilizan a la hora de trabajar con los datos, ¿vale? Pues para sumar, para restar, multiplicar, dividir, para hacer una operación exponencial. Recordad que el otro día cuando estuvimos haciendo la columna calculada estuvimos utilizando el asterisco para multiplicar. De todas formas, aunque por ejemplo aquí sale en barra diagonal que es para dividir, Power BI ya tiene una función que es para dividir, que se llama divide. Igual la divide y en el momento en que lo pones, el propio programa te va indicando de añade el numerador, indica el denominador. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en este caso, entre utilizar la función divide o utilizar la barra diagonal, la barra inclinada? Pues la diferencia que hay es que si hacemos una división que dé como resultado infinito, nos va a dar error. En cambio, si utilizamos la función, nos da una opción para que en aquellos supuestos en que el resultado sea erróneo, podamos poner una posible solución. Imaginaros que aparezca el texto de error, el texto que aparezca un 0. Entonces, eso subsana los posibles errores que nos pueden dar si utilizamos únicamente la barra inclinada, ¿vale? Aquí he puesto un enlace
a esa galería o a ese glosario que tiene Microsoft, que recoge todos los tipos de operadores, ¿vale? Yo he puesto aquí los más importantes y aquí he puesto otros operadores que también son muy importantes, ¿vale? Sobre todo de comparación. Pensad que en Power BI es muy probable que hagamos comparaciones entre los datos, que hagamos agrupaciones y para ello vamos a necesitar saber cómo indicar, por ejemplo, si tenemos los datos de los empleados y tenemos la fecha de nacimiento y queremos hacer agrupaciones por grupo de edad, o si estamos analizando a nuestra clientela y ver cuáles son los grupos de edad en los que vendemos más un tipo de producto u otro, ¿no? Pues ese tipo de agrupaciones lo vamos a hacer con este tipo de operadores y con las funciones if y switch, que ahora veremos. Aquí tenemos más de estos operadores que considero que son los más importantes y que debéis de saber. De todas formas, como he dicho, aquí tenéis el enlace y ahí tenéis todo, ¿vale? Recogido. Vale, otra de las funciones que ahora vamos a probar en nuestro informe es la función de mínimo y máximo. La función de mínimo y máximo es una de las funciones más sencillas y más simples que hay, que nos va a devolver la cantidad máxima o mínima de una columna, ¿vale? Imaginaros que en una columna tenemos números que van del 1 al 1000, pues si ponemos la función máxima de esa columna nos va a entregar el 1000. Y en el caso del mínimo, pues sería el 0, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir analizar los datos cuando necesitamos saber, pues imaginaros, el precio máximo que ha llegado a un producto o el precio mínimo de un producto, ¿no? Esta es muy sencillita, eso sería, pondríamos el igual, min o máximo, y entre paréntesis iría la columna a la que queremos que se refiera ese análisis. Empezamos a complicar un poquito la cosa, la función relate. A ver, voy a abrir la función relate. Bueno, también vamos a utilizarla ahora en el informe para hacer una medida y para que entendáis para qué sirve. Imaginaros que tenemos, o sea, el otro día estuvimos viendo cómo podíamos calcular, hacer una nueva medida, que creo que era que calculamos, ¿no? Lo que denominamos facturación, porque en la tabla de ventas teníamos por un lado, una columna que se llamaba, a ver, teníamos por un lado una columna que era, no, estoy mintiendo, ventas no. En la tabla de ventas teníamos por un lado una columna que se llamaba cantidad vendida y por otro lado el precio al que habíamos vendido el producto. Entonces nosotros en ese caso dijimos que facturación era igual a esa cantidad vendida por el precio, ¿no? Y nos daba pues un valor. Pero en este caso toda esta información la tenemos en la misma tabla. Si veis los datos que os he pasado y que hemos estado trabajando estos días, el precio, en la tabla de productos vemos un coste de cada uno de los productos. Ese coste es inferior al precio, porque supongamos que en el precio al final tenemos el margen de beneficio, los impuestos, bueno, en fin, lo que queramos, ¿no? Entonces, en la tabla de productos tenemos, vamos a llamar, en la tabla de productos vamos a decir que tenemos lo que podemos denominar coste, ¿vale? Bueno, aquí sale esto un poquillo feo, pero en la tabla de productos tenemos lo que denominamos el coste, ¿vale? Entonces, si ahora yo quiero sacar cuánto me ha costado la materia prima y yo quiero multiplicar la cantidad que hemos vendido por esto, si queremos hacer esta multiplicación no nos lo permite, porque son elementos que se encuentran en tablas separadas. Entonces, para poder hacer esta operación, tenemos que utilizar esta función, la función relate,
La función relay nos va a permitir traer una columna de otra tabla y poder hacer así la operación, ¿vale? ¿Veis? La columna de la tabla que es relacionada con la que queremos, de la cual queremos obtener un valor, ¿vale? De hecho, lo que vamos a hacer ahora dentro del informe, vamos a calcular, vamos a hacer una medida que vamos a denominar, este pinta de otro color, sí. Ah, no, estos son líneas. Vamos a calcular lo que yo voy a denominar, imaginaros, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle beneficios, ¿vale? Beneficios. Y ese beneficio va a ser igual a esta medida que ya tenemos calculada, que es la facturación. Recordad que por facturación hemos llamado, o sea, aquí no penséis que estamos hablando en unos términos puristas empresariales, sino que nosotros estamos poniendo los nombres que queremos, ¿vale? Y aparte, tenemos que simplificar para poder aprender, porque si nos metemos en meter impuestos y en más datos, pues al final serían unas tablas bastante grandes. Entonces, aquí nosotros, nuestra facturación va a ser el resultado de multiplicar la cantidad que hemos vendido por el precio al que lo hemos vendido, ¿vale? Y a eso le vamos a llamar facturación. Pero para sacar el beneficio total que obtenemos, el margen, o sea, con cuánto nos quedamos, tenemos que sacar el precio, o sea, cuánto nos ha costado esa materia que estamos vendiendo. ¿Cómo podemos sacar esa materia? Pues sacando esta multiplicación, la cantidad que hemos vendido por el coste que tiene y que eso se encuentra en otra tabla. Entonces, ayer hicimos esta medida, ¿vale? Que hoy la repetiremos para los que no estéis podáis avanzar con todo, ¿vale? Hoy tenemos que hacer esta que le podemos llamar coste, ¿vale? Le vamos a llamar coste y entonces luego podremos hacer esta que va a ser el beneficio, que va a ser igual a la facturación menos el coste, ¿vale? Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando las medidas con Power BI es que no vamos a poder, cuando hacemos una medida, no podemos multiplicar una columna por columna. Tenemos que trabajar entre medidas, ¿vale? Entonces, si yo, bueno, ahora cuando empecemos lo podemos ver, ¿vale? Yo no puedo multiplicar directamente esta columna por esta columna, sino que tiene que hacerse una medida. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa medida? Pues se puede utilizar, por ejemplo, una función que se llama sum y que lo que va a hacer, digamos que lo que hace es la suma, ¿no? Entonces, pues podemos crear la sum de cualquier columna y eso ya sería una medida y ahí sí que la podríamos multiplicar por otra medida. Pero como eso sería muy, digamos que al final lo que haría sería liar mucho el informe, pues lo que se hace es que directamente se pone la medida dentro de la medida mayor que queremos. Quizás lo que estoy diciendo es un poco lioso, pero ya veréis que conforme lo vamos haciendo, vamos a ir viéndolo. Bueno, otra de las funciones muy importantes y que son muy útiles es la función if. A los que estéis más familiarizados con Excel, pues os sonará mucho. Al final el if nos sirve para realizar una consecución lógica, ¿no? Entonces, en este caso, la sintaxis sería esta, que es muy sencilla. Tendríamos que poner el if, ¿no? Pondríamos igual if y ahora habría que poner una condición. Imaginaros que tenemos una tabla con nuestros trabajadores y el salario, ¿no? Y hemos determinado unos parámetros de salario alto, medio y bajo. Y entonces decimos if, y ahora mencionamos la columna a la cual nos vamos a referir, vamos a poner esa condición. If la columna salario es menor a X cantidad, y ponemos una coma y aquí ponemos el resultado, ¿vale? Que queremos
¿Que no cumple ese resultado? Pues podemos poner un resultado cuando este no sea verdadero. De todas formas, no os preocupéis porque ahora vamos a practicarlo y lo vais a ver todo mucho más claro, ¿vale? Pero al final el funcionamiento es súper similar a el funcionamiento en Excel, ¿vale? Luego tenemos la función switch. Esta función se va a utilizar para hacer agrupaciones. También es muy similar la sintaxis a la que se utiliza en if, pero es verdad que if tiene un uso más amplio. De hecho, cuando hay que hacer grupos, aunque normalmente, o sea, aunque switch es, digamos, una función pensada para hacer grupos, yo acabo utilizando if, ¿vale? Pero bueno, la dejo ahí para que la conozcáis. Otra función que podemos utilizar, la función rankX. La función rankX lo que nos permite es ordenar y hacer un ranking en base a algo. Imaginaros, en nuestros datos tenemos el nombre del vendedor que ha hecho la venta. Pues imaginaros que queremos ordenar esos vendedores podemos hacer un ranking y ordenarlos por cantidad de unidades vendidas, por facturación, por beneficio. Ahí ya somos nosotros, ¿veis? Los que podemos elegir el elemento por el cual queremos ordenar a esas personas, ¿vale? Bueno, esas personas, esas cosas, lo que sea, ¿vale? Y establecemos un orden y entonces, pues, nos daría una medida que al lado nos pondría, pues, el orden primero, segundo, tercero, ¿vale? Bien, una vez que voy a adelantar esto y luego todo esto lo vemos en la práctica, ¿vale? Pero me voy a quitar toda esta parte que es un poco más aburrida y más complicadilla. Vale, ¿qué pasa ahora? Nosotros hemos hecho nuestro informe. Imaginaros que tenemos una empresa que opera en toda España y que tenemos distintos, en cada una de las comunidades autónomas tenemos un manager, un director que dirige a los trabajadores que se encuentran en esa zona. Imaginaros que por lo que sea nosotros hemos pedido que nos hagan este informe sobre la retribución salarial de todos nuestros empleados. Yo, como CEO de la empresa, yo quiero ver los datos de todos mis empleados, pero a lo mejor yo no quiero que imaginaros, el manager de Castilla y León vea en Galicia cuánto cobran los empleados en Galicia. O no quiero que el que trabaja en Andalucía vea cuánto cobra el de Valencia. Entonces, Power BI te permite segmentar los datos por un elemento y entonces eso lo que hace es filtrar los datos y capa el resto, o sea, capa la información a esa persona. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahora vamos a practicarlo, pero bueno, os lo voy enseñando para que lo veáis por encima. Esto se llama seguridad por fila y esto se realiza aquí en la ventana de modelado. Tenemos aquí, ¿veis que pone seguridad aquí abajo? Tenemos aquí un icono que pone administrar roles. Para hacer este filtrado de información del que os hablo se realiza utilizando unos filtros, se crean unos roles en el que decimos rol, imaginaros, en nuestros datos, si lo habéis visto, tenemos dos tiendas, una en Cádiz y otra en Málaga. Imaginaros que queremos hacer un rol para que el manager de las tiendas de Cádiz solo vea la información relativa a las tiendas de Cádiz y el de Málaga que solo vea la de Málaga. Pues entonces aquí crearíamos un rol para ese manager y otro rol para el otro manager y otro rol para la persona que dirija la empresa y que va a ver los datos de todos. Entonces, luego, si os parece, hacemos esa prueba para que veáis cómo se configura y vemos cómo funciona, ¿vale? Y ya al final lo que quedaría sería digamos, como una serie de preguntas que nos deberíamos de hacer
tanto mientras estamos haciendo el informe como cuando lo hemos terminado, para verificar que el informe cumple la finalidad, ¿vale? De lo que nos han pedido, de lo que necesitamos y que la información al final cumple su cometido y el análisis de los datos cumple su cometido, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por hacer las primeras medidas, ¿vale? Entonces, a ver, voy a quitar este de aquí, que ayer se me quedó este aquí. Y voy a empezar por, a ver, voy a abrir aquí la pizarrita, ¿está? No, aquí. Bueno, voy a empezar por sacar esta información, ¿vale? Que aunque la calculamos ayer, lo voy a volver a hacer de nuevo esta medida para los que no estaban, la tengan también, ¿vale? Vamos a calcular la facturación, que hemos dicho que nosotros vamos a considerar que es el coste de cada producto, o sea, perdón, el precio de cada producto por la cantidad vendida. Si me voy aquí a la visión de tabla, recordad que es el segundo botón. En la tabla de ventas, dentro de la información que tenemos registrada, tenemos la cantidad que hemos vendido en cada una de las ventas y el precio de venta, ¿vale? Recordad, como os he dicho antes, que en la tabla de productos tenemos el coste por unidad de cada producto. Y que como esta tabla y la de ventas se relacionan por el ID de producto, luego con la función relate nos vamos a poder traer este precio, el coste por unidad, para poder multiplicarlo por la cantidad vendida, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer va a ser esta operación, que es muy sencillita, que es sacar la facturación. Recordad que para hacer este tipo, en algunos supuestos sí lo permite y en otros no, pero en este caso en concreto, en el que queremos multiplicar esta columna por esta columna, lo podemos hacer a través de una columna calculada, ¿vale? La columna calculada lo que hace es crear, digamos que aquí, una columna anexa a la tabla, una nueva columna, y va a ser muy similar a Excel, ¿vale? Vamos a decirle que multiplique esta cantidad por esta cantidad. Luego hay otra vía que es a través de la creación de nuevas medidas. La creación de medidas es una práctica mucho más aconsejable en la mayoría de los casos, no en todos, porque en algunos hay que hacerlo a través de columnas calculadas, pero en la mayoría de casos va a ser más recomendable hacer las medidas porque gasta menos capacidad de procesamiento del informe, ¿vale? La creación de una columna calculada hace más pesado el informe. De ahí que normalmente se recomienda hacerlo de la otra forma. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerla por las dos vías, ¿vale? Vamos a crear una columna calculada y vamos a hacer una medida y vamos a comprobar cómo los dos valores son exactamente iguales, ¿vale? Entonces, recordad que si estamos aquí, para crear una medida, una columna calculada, primero nos tenemos que ir a la vista de tabla. Y aquí en vista de tabla aparece esta opción que se llama nueva columna. ¿Vale? En esta nueva columna se nos abre esta barrita aquí de fórmula y nos permite pues tanto ponerle el nombre a la columna, que va a ser el que pongamos antes del igual, y luego la fórmula. Voy a borrar todo y en este caso le voy a llamar facturación. Voy a poner facturación columna, ¿vale? Para que lo distingamos de la otra. Y vamos a decir que facturación columna es igual a la cantidad, ¿veis? En el momento que he puesto las primeras palabras, Power BI te hace una predicción del texto que quieres poner y es mucho más recomendable elegirlo directamente aquí que escribirlo nosotros, porque siempre vamos a caer y vamos a incurrir en errores. De hecho, a lo largo de la sesión de hoy es muy probable que cuando haga una medida veáis que fallo, porque en el día a día no suelen salir las cosas a la primera, por mucho que lo hayas practicado y por mucho que lo tengas preparado, siempre puede haber una coma, un paréntesis o algo que haga que dé error, ¿vale? Entonces, recordad,
lo seleccionáis aquí, ¿vale? ¿Cómo van a estar nombrados? Siempre se nombra primero la tabla y luego entre corchetes va el nombre de la columna. En este caso la columna es la cantidad vendida, ¿vale? Yo pongo count y veis, pone tabla de ventas, cantidad vendida. Clico aquí y en este caso sí que podemos, antes os he dicho que para hacer medidas no nos permite multiplicar columna por columna, sino que hay que multiplicar entre medidas. Pero bueno, ahora veréis. En este caso estamos en una columna que sí que podemos multiplicar entre columnas. Entonces ahora pondríamos el operador matemático, que en este caso es el asterisco, y mencionamos la otra columna, que en este caso sería el precio de venta de la tabla venta, ¿vale? Le damos. Y ahora para que se produzca esto le tenemos que dar al Enter. ¿Veis? Y de manera automática se nos crea esta columna. Le podemos dar formato si seleccionamos la columna. Aquí arriba aparece la opción de darle formato, ¿veis? Formato, le ponemos moneda y nos la ha puesto en dólares, así que vamos a cambiarlo a euros. Euros, aquí. ¿Vale? Ahora vamos a dejar esta aquí, aunque luego la eliminaremos, y vamos a pasar a calcular la medida. Vamos a pasar a calcular la medida de facturación. Aquí en datos, si veis, yo tengo una tablita que los que no estuvisteis ayer no tendréis. Se llama medida. En esta tablita lo que he hecho es crear como una especie de carpeta donde voy a ir agrupando todas las medidas, ¿vale? Entonces, para poder crear esto, lo que hay que hacer es irnos otra vez a la vista de tabla, por si alguien lo quiere hacer, y en herramientas de tabla le damos a nueva tabla. Es una tabla falsa, ¿vale? Es una tabla falsa porque no va a tener ningún contenido. Y en este caso yo le puse medidas, ¿vale? Voy a ponerle otro nombre porque si no, no me va a dejar. Y ponemos un igual y no añadimos nada más, ¿vale? Lo único que queremos, bueno, si le damos al Enter se va a crear. Ya está, no le doy al Enter, ¿vale? Porque ya la tengo. Y lo que se nos va a crear va a ser una carpetita así donde vamos a ir realizando todas nuestras medidas, ¿vale? Bueno, la he creado. Mira, aprovecho para enseñaros, dándole a estos 3 puntitos podemos eliminar la medida, ¿vale? La medida no, perdón, la tabla. Entonces, ayer ya calculamos la facturación, ¿veis? Pero lo voy a eliminar para practicarla y hacerla hoy de nuevo, ¿vale? Para que empezar todos en igualdad de condiciones hoy. Entonces, nos vamos a la tablita, esta de medidas. Le damos a los 3 puntitos y le damos a nueva medida. Ahora pongo la lupa y os la enseño de cerca, ¿vale? Ayer ya voy a poner facturación, medida, ¿vale? Para que veáis. Es igual. Entonces, para poder multiplicar en Power BI y sumar, hay una función que se llama SumX. SumX, ¿qué es lo que hace? SumX lo que va a hacer va a ser multiplicar filas, las filas que, o sea, entre columnas, pero por filas que le digamos, y luego va a sumar ese resultado total, ¿vale? Hay que tener cuidado porque si utilizamos la opción de sumar las columnas, los valores de las columnas y luego multiplicarlo, no va a ser el resultado que esperamos, porque nosotros lo que queremos es multiplicar precio por cantidad y sale un total, precio por cantidad y otro total. Y luego todos esos totales sumarlos.
Si nosotros sumamos todas las cantidades y todos los precios y luego los multiplicamos, ese no es el cálculo que estamos buscando, ¿vale? No nos va a dar el mismo resultado porque no tiene sentido, ¿no? Lo que queremos hacer es multiplicar, pues hemos vendido tantas chalecos salvavidas por tanto precio, pues tanto. Y luego al final la suma total, ¿vale? Entonces para eso hay que utilizar la función sub-x. En el momento en que yo he puesto el nombre de la función, ya no está primero, aquí abajo nos indica lo que vamos a obtener con esta función que dice, devuelve la suma de una expresión evaluado para cada fila, ¿veis? Para cada fila y una expresión, que en este caso es la multiplicación, ¿vale? Entonces dice, primero dame el dato de tabla, tabla. ¿De qué tabla queremos hacer esta multiplicación? De la tabla ventas. ¿Veis? Aquí he puesto V y ya me sale tabla ventas. Seguido de una coma, pues coma. Ahora dice que indique la expresión, pues en este caso es la columna cantidad vendida. Cantidad vendida. ¿Vale? Por la otra columna que era precio de venta. ¿Vale? Cerramos paréntesis y le damos a Enter. Vale, voy a poner la lupa para los que queráis verla o queráis hacerle una captura de pantalla, lo que necesitéis. ¿Vale? Entonces, hemos puesto primero el nombre de la medida, recordad. Y hemos puesto esta expresión, esta función que se llama sumx, que lo que va a ser multiplicar por filas. Y luego va a sumar, ¿vale? Entonces, un X lo primero que te pide es que indiques la tabla, de dónde salen los datos que quieres utilizar. Nosotros le hemos dicho que de la tabla ventas. Luego te dice que tienes que poner una coma y que tienes que poner la expresión que quieres evaluar. En este caso, la expresión que queremos es la multiplicación. La multiplicación del precio de venta con la cantidad vendida, ¿vale? Cerramos paréntesis, clicamos Enter y obtenemos esta medida. Ahora vamos a comprobar si nos sale lo mismo, porque si os fijáis, aquí me da error porque ayer utilizamos esa medida que habíamos creado y ya la pusimos en las tarjetas. Ahora al haberla eliminado, pues no la encuentro. ¿Qué pasa? Que en el dato de facturación de la tabla ventas que hemos hecho, nosotros sí podemos verlo aquí, podemos analizarlo y decir 18,5 por 6, sí, tiene lógica, está bien hecho, puede dar esto. Pero las medidas, ¿cómo sabemos cuánto nos da? Entonces, un, digamos, truquillo que hay es aprovechar y utilizar esta visualización que se llaman tarjetas y que está aquí, ¿veis? Pone 1, 2, 3 en pequeñito, pues ahí. Recordad que a las visualizaciones podemos acceder por ahí o bien desde aquí, ¿vale? Desde el compilado. Entonces aquí vamos a meter por un lado la medida que hemos calculado en columna y la medida como tal que hemos calculado, ¿vale? Y veréis cómo da lo mismo. Entonces, por un lado vamos a poner la columna calculada, que la tenemos en la tabla de ventas. Aquí, facturación, columna. La podemos arrastrar aquí directamente, la podemos arrastrar aquí o el valor lo podemos arrastrar aquí al campo, ¿vale? Dentro de compilar a campo, es lo mismo, ¿vale? Y ahora vamos a poner otra tarjeta y en este caso vamos a poner el valor de, dentro de la tabla medidas, la medida que hemos calculado que se llama facturación medida, ¿vale? Y como veis nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Si os fijáis aquí pone euros porque a esta le dimos formato, pero en cambio a esta no le hemos dado formato. Para darle formato solo tenemos que clicar encima de la medida y nos sale otra vez la opción esta de poder ponerle moneda.
¿vale? Ahora sí que sí, está exactamente igual. Otra cosa importante es que, mirad, aquí tenemos el valor de una columna. El valor directamente de una columna, cuando lo ponemos aquí en un campo, Power BI nos va a permitir mostrar. No sé si lo veis. Nos va a permitir mostrar la suma, el promedio, el recuento, el máximo, el mínimo, la varianza, la mediana, la desviación estándar, todas estas opciones, ¿vale? En este caso teníamos la suma total. En cambio, cuando es una medida, esto no nos permite mostrarlo, ¿vale? Sino que habría que hacer otra medida en la que calculáramos pues, el promedio, el mínimo, el máximo, lo que quisiéramos medir, ¿vale? Entonces, simplemente esto ha sido para demostraros que es lo mismo. La diferencia es que cuando hacemos una columna calculada, pues tenemos que ir poniendo uno a uno y entonces esto gasta como, digamos, más memoria, ¿no? O sea, mal dicho memoria, ¿no? Pero la capacidad de procesamiento que tenemos, pues es menor si lo hacemos así. Entonces, lo suyo es a través de medidas, pero como os he dicho, hay algunos supuestos en los que sí o sí hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, voy a eliminar esto. Para eliminar una columna le damos al botón derecho, eliminar, ¿vale? O directamente aquí en la tabla también podemos eliminar. ¿Vale? Y bueno, esta paginita la dejo ahí como borrador. Entonces, aquí ayer la había puesto yo la facturación. Entonces quito este y pongo esta nueva, ¿vale? Y aquí ayer también en la tablita esta que hicimos, pusimos también la facturación, ¿vale? Venga. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a usar esa nueva función que os he dicho que se llama relate. Y que relate es una función que nos va a permitir traer información de otra tabla, ¿vale? Entonces, si nos vamos a nuestra tablita, recordad que tenemos por un lado la cantidad de unidades vendidas en la tabla de ventas, ¿vale? Pero nosotros queremos saber cuánto nos ha costado esa materia prima, cuánto nos ha costado, cuánto le hemos tenido que pagar al proveedor por esos chalecos salvavidas que hemos comprado. Entonces, ese precio, ese coste, lo tenemos aquí, en la tabla de productos, ¿vale? Entonces, lo que queremos es traer este valor o el otro, según se mire, y multiplicarlo. Entonces, para eso, como hemos dicho, tenemos que utilizar la función relate. Entonces, creamos una nueva medida. Nos vamos aquí a los tres puntitos y decimos nueva medida. Y a esta medida le vamos a llamar costes, por ejemplo. Y vamos a poner que coste es igual a... mirad, lo que os decía antes, si yo ahora aquí pongo cantidad vendida, no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Pues porque es una columna, un valor de columna no se puede poner ahí directamente, sino que hay que traerla como medida. Entonces hacemos este pequeño truquillo, que no es ningún truco, sino que es la forma en la que se hace, y entonces traemos la suma de todas las cantidades vendidas, ¿vale? Esto sería al final pues una medida en sí. Esto de por sí, si nosotros le damos al Enter, pues tendríamos ya aquí una medida que sería la suma de todas las cantidades vendidas, ¿vale? De producto. Entonces podríamos darle al Enter y luego llamarla a esta cantidad vendida y ahora ahí sí que la podríamos traer a nuestra medida. Pero para no tener que hacer todo eso, pues ahora hacemos esto. Y ahora lo vamos a multiplicar y entonces recordad, usamos la función relate y ahora llamamos al nombre de la columna, que en este caso era coste, esperaros, ¿cómo se llama la tabla? Producto.
Perdonadme, claro. ¿Por qué no me está saliendo? Aquí estamos haciendo algo mal. Vamos a hacer las cosas bien de cero para no complicar. Vamos a hacer, en primer lugar, una medida que sea la cantidad vendida total, ¿vale? Entonces, este le vamos a llamar cantidad total, ¿vale? Entonces, en cantidad total vamos a hacer la suma de todas las cantidades vendidas, ¿vale? Vamos a hacerlo así paso a paso, que quien corre mucho. Y ahora le damos a nueva medida. Y ahora aquí sí ponemos costes. Y decimos que coste es igual a, ahora sí, cantidad total por ¿cómo hemos dicho que era? No entiendo por qué no me está cogiendo, por qué no me está cogiendo la fórmula. Related. Perdonadme, ¿eh? Perdón, perdón. No sé por qué no está cogiéndome la fórmula. Por cierto, me acabo de acordar las preguntas. Si hay alguna pregunta y me la queréis ir haciendo. Hola, sí. Ahora te digo algunas, ¿vale? Si quieres. Ah, claro, Me están perdonadme, diciendo, claro. me están diciendo No, aquí por aquí algo de Zoom X. ¿qué? Y algo de que estás poniendo Zoom y es Zoom X. No, eso no es. No, no, si Vale, estábamos mirando bien. No, no, lo que pasa es que me he equivocado, que para hacer esa medida hay que hacerlo desde la tabla de venta, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es vale, traer un valor de otra tabla. Entonces hay que hacerla desde venta y la estaba haciendo desde la carpetita de medidas, ¿vale? Entonces hay que hacerla desde aquí. vale, Y cuéntame. vale, a ver, te cuento las dudas. Mira, nos decían, en la tabla de medidas, una vez creada una o varias, podemos borrar column. ¿Puedes repetirme? No. Y que en la tabla de medidas, una vez que has creado una o varias, si puedes borrar la column, Ah, sí, la columna sí, col, sí, vale. sin Luego, problema. otra, para crear medidas es necesario tener creada una tabla calendario o no. No, no es necesaria. La tabla calendario es para filtrar los datos, ¿vale? Vale, muy bien. Otro nos dice que ponía las funciones, pero no le da la opción de seleccionar la que quiere y la tiene que escribir a mano. Que si hay algún comando para sacar la opción de las funciones. No, y no le sale, eso es rarísimo. No, dice que algo tiene oculto. Claro, que la tiene que escribir a mano. Pues lo puedo investigar si eso y se lo digo por mensaje, porque eso no lo había escuchado jamás en la vida. Vale. Vale, siguiente. Dice que se le ha creado la medida dentro de la tabla de ventas. ¿Incluye que esté dentro de esta tabla o se puede mover? Se puede Entiendo que mover es la medida. de una a otra. Sí, se puede mover. eh, se puede, o sea, se puede mover. Estoy intentando recordar cómo se movía, pero yo creo que arrastrando no la puede mover. A ver. Vaya, si no es copiar la medida y pegarla en otra medida, en la otra tabla. Vale, y ya por último, Ah, si mira, puedes sí. repetir. Ah, perdón. Mirad, si aquí, si clicáis a la medida, veis que aquí pone tabla inicial, así podéis moverla de una a otra.
¿vale? Vale. Y por último, si puedes repetir como delegación a un botón creado. ¿Cómo le doy acción a un botón creado? Vale, Sí, vale, me lo apunto, ¿vale? Y lo miro ahora mismo, ¿vale? vale. Te lo paso por el Eh, chat ahora, ya lo tienes ahí si quieres. sí, bueno, no se me olvida. Me queda. A ver, voy a intentar hacer esto que no sé. Bueno, ya os advertí, ¿eh? Que cuando estas cosas se hacen en directo, muchas veces estaré cometiendo algún fallo que ahora mismo no veo. Pero bueno, a cabezota no me gana nadie. Así que lo solucionaremos. Relate. Y si no, lo soluciono por mi cuenta y ya os lo pasaré. Vale, pues muchas gracias. De momento no hay nada más. Ah, vale, que quería que ya habías parado y por eso he seguido hablando, Ya está, perdón. ya está, nada. Os dejo. Vale, gracias. Tabla de producto, coste por unidad. Bueno, creo que esto es lo peor que puede pasar en estos casos porque da un calor. No se han pasado suficientes argumentos. Perdonadme, lo intento y si no lo dejo y pido vuestros emails o lo que sea y yo lo paso por email o por donde sea, ¿vale? A ver, te Eh, interrumpo un segundo. Nos dice Lucía que cree que es porque lo tienes que hacer en la tabla de productos y estás en la de ventas. no sé, o sea, se supone que como, o sea, el concepto, como estoy en la tabla de ventas y la función relay lo que quiero traer es la columna de coste, tengo que hacerlo desde la tabla de ventas. De todas formas, lo probamos, que no perdemos nada. Tabla de productos, nueva medida. Vaya, y voy a abrir el informe que yo ya tenía finalizado porque esa la tengo hecho ahí. Coste igual, cantidad vendida por relate, coste, ¿veis? No me coge la columna. Si me perdonáis, voy a abrir el informe y voy a mirar, vaya, cómo lo tengo hecho, pero porque no entiendo el error que está dando. Si alguien ve el fallo, que me lo diga, por favor. Aquí todas las medidas, ¿veis? Todas las medidas que se pueden hacer, por eso es recomendable una tablita para tenerlas ordenadas. Eh, es esta, creo. Sí. ¿Veis? Aquí en ventas, de hecho lo hice en ventas, y yo multiplicaba la cantidad de unidades vendidas por el coste por unidad con la función relate. Está exactamente igual. O sea, voy a hacer un último intento, si no, eso lo miro y os lo paso y os cuento el porqué. ¿Veis? Por relate, producto. Mira, voy hasta copiar del otro informe, voy a copiar exactamente lo mismo. Pero no está reconociendo, ¿veis? En el momento que subraya, y relación sí tiene, porque hicimos ayer las relaciones de la tabla producto con la tabla de ventas. Está bien hecha, ID del producto con ID del producto. Bueno, pues perdonadme de verdad, que menuda vergüenza. Y, y lo miraré y eso, a ver si me pueden dar vuestros emails o se pueden subir de manera automática o algo, o quien tenga de verdad curiosidad que me escriba. Y en cuanto dé con qué estoy haciendo mal, os lo digo, ¿vale? Porque ahora Vale, mismo me no he tengo ni puesto, idea.
Perdona, Sí, Elena, te he puesto alguna sugerencia, que si no te puede dar Copilot una pizza o algo de un corchete para la columna. sí, lo he intentado también, pero no, da Vale, no sé igual. si Además, al principio sale, si os fijáis, mira, ¿veis? Están los corchetes. Está, es muy y raro. Que Alexander que me parece que la tabla medida no tiene relación con productos. Sí, pero no lo estoy haciendo con la tabla medida, lo estoy haciendo dentro de la tabla ventas y de la tabla productos. Aparte da Vale, igual dónde hagas las medidas. Dime. y ya lo último, que dice que utilizas costes unidades vendidas, no coste total. Y ya no te molesto más. No, 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 no me molestas, por Dios. ¿Qué ha dicho? Que el cálculo total vendido está en medidas, no en la otra tabla. Sí, pero eso da igual. De hecho, mira, el Sí, informe que os sí, he sí. enseñado, que está bien hecho, Si es que se han eh, venido arriba aquí, que están todos pendientes. bueno, por lo menos así le damos un poquillo de salsilla, ¿no? Así es como Sí, más se sí, sí. aprende. Hay Mirad, que- aquí, ¿veis? En cantidades vendidas se encuentra en medidas. ¿Veis? Está hecho exactamente igual. Vale, te estoy pegando más opciones, ¿vale? Que me están aquí bombardeando y no doy. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Te las estoy pegando en el chat porque así las Vale. vas leyendo. Un cálculo a nivel de fila con otra a nivel de columna. Eso no es. Eso no es, no es. Voy a hacer una última prueba y si no, de verdad, o Vale, sea, que no calculate, pasa. Sí, calculate, porque además, conforme llega un momento en que ya aquí la tensión de saber que le estás mirando y eso al final es que no ves nada. Pero si es que el problema aquí, mira, otra de las cosas que es buena es que en el momento en que te subraya algo rojo es que no está cogiendo eso. Entonces, ese dato ahora mismo no lo está cogiendo. Y sobre todo que lo tengo hecho aquí en el otro informe y que está hecho exactamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a empecinar y si me inspiro y veo cantidad por coste por unidad. No sé, es que es lo que digo, que esto no se puede hacer esa multiplicación porque hay que utilizar la función relate para traer el dato de otra tabla, ¿vale? Directamente no se puede hacer. Mira la relación, ya, si eso es lo que dice, que falta la relación, pero aquí está la relación perfectamente hecha. Tabla de ventas, ID con el ID del producto, relación de uno a muchos, filtra de esta a esta, está todo bien. Está todo bien. mira a ver el nombre, porque dicen que puede ser el nombre, que el nombre es tabla productos, no solo productos. A ver. O sea, ¿qué es tabla, tabla productos? Ah, vale. Sigue dando error. La sintaxis productos no es correcta. Bueno, aquí iría comillas en el momento en que... Ay, ay, no. Bueno, creo que esto ahora mismo tampoco es tan importante para perder Y tiempo nada, en esto. Yo lo chequeo y me comprometo a quien que tenga curiosidad de cómo termina esta telenovela, yo contarle el final, ¿vale? Porque será cualquier tontería que se nos... O sea, que no tengo ni idea, porque es que es lo que digo, que en el otro informe funciona perfectamente y que es lo mismo. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. bueno, pues ya está. Bueno, Seguimos. pues seguimos, que hay un montón de cosas para ver. Entonces, por ejemplo, podemos seguir con, si os parece bien. Ah, bueno, voy a contestar a la chica, bueno, chico o chico, no sé, que ha preguntado sobre cómo darle acción al botón, ¿vale?
seleccionamos el botón de que se trate y siempre para todo, para la configuración de todo, es aquí en formato, en el pincel. Y ahora aquí le activaríamos la opción de acción y ahora aquí te aparece tipo de acción, qué acción queremos darle. Y ahora aquí nos vienen muchas cosas, pues poner un marcador, obtener detalle, navegación, poner imaginaros, aquí podemos poner, yo qué sé, llevar a la gente a nuestra página web propia o llevar para más información, visitar tal, ¿no? Y podemos poner una dirección. Os voy a enseñar a navegar como habíamos creado una segunda página, si veis aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a este botón que nos lleve a la página 2, ¿vale? Entonces, para ello, ponemos aquí tipo y ponemos navegación de página. Destino, y ahora aquí ya nos salen las páginas que tenemos. Entonces, ponemos página 2. Importante, para utilizar los botones cuando no está publicado el informe en Power BI Service, que recordad que es el servicio dentro de la nube, o sea, en la nube, hay que mantener pulsado el botón control, ¿vale? Y si veis, nos ha llevado a la página 2, ¿vale? Que estará en nuestra página 2. ¿Vale? Le dais y ya estaría activo el botón. Bueno, pues vamos a continuar. Otra de, por ejemplo, otra de las funciones que podemos calcular sería ver mira, aquí en compilado hay una visualización que se llama medidor y que esta visualización es como, mira, aquí cuando le damos a compilado, si os fijáis, en este caso nos pide un valor mínimo y un valor máximo, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a tener es como una especie de medidor, una aguja que nos va a indicar el valor mínimo, el valor máximo y el valor que tenga un objeto, o sea, un objeto, algo, ¿no? Entonces, en este caso se puede utilizar, por ejemplo, con el precio, ¿vale? Este medidor es muy interesante, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de unas ventas y tenemos un objetivo de venta, o si estamos en una empresa y estamos analizando el nivel de facturación, el nivel de presupuesto y queremos ver cómo vamos en ese presupuesto real y en la cantidad presupuestada, ¿no? Entonces, este es bastante visual y es bastante útil para eso. Bien, podemos practicar aquí, por ejemplo, lo podemos hacer con el valor del precio, ¿no? Y aquí podemos bien calcular el precio máximo y mínimo a través de una medida o directamente, si nos traemos aquí el total de precios, le podemos dar a mínimo y máximo. Os recordáis que antes ponía mostrar como mínimo y mostrar como máximo y serviría igual. Veréis, vamos a hacerlo de las dos formas para que lo veáis. Entonces, si nos vamos aquí a datos, vamos a poner en valor el precio, ¿vale? Vamos a buscar aquí precio de venta, ¿vale? Valor. Entonces yo aquí estoy mostrando la suma del precio, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí me llevo a valor la suma de precio y le doy que en vez de mostrarme la suma me muestre el mínimo, de esa columna de precios se va a ir a el mínimo, ¿vale? Y aquí, en vez de suma, le voy a decir que me muestre el promedio, el precio medio. Y ahora aquí, en valor máximo, le voy a decir que me muestre el máximo. ¿Vale? Entonces, si yo ahora aquí pongo un filtro, voy a poner un nuevo filtro, ¿vale? Recordad que el elemento visual que sirve para poner el filtro es este cuadradito aquí que tiene un embudo, ¿vale? Uy, que como estaba esto seleccionado, aquí, se me ha convertido el medidor en el filtro. Voy a pinchar fuera, ¿vale? Que recordad que no haya nada seleccionado
Y ahora le damos a filtro. Ahora sí. Y ahora aquí voy a poner como dato, por ejemplo, el nombre del producto. ¿Vale? Aquí tengo un listado con todos los productos. Y aquí tengo esta visualización. Voy a ponerlo esto más chiquitito para que no moleste. Así. Vale, hemos perdido el dato. Voy a volver a meterlo. Precio. Aquí vamos a poner el promedio. Y vamos a poner el valor máximo, recordad. Máximo y mínimo. ¿Vale? Entonces, imaginaros, si yo selecciono el botiquín, bueno, el botiquín siempre se ha vendido a 60 euros, pero recordad que teníamos productos, bueno, a lo largo de los datos que yo puse, ¿veis? Por ejemplo, el compresor de aire, el precio medio al que lo hemos vendido, bueno, aquí como veis están los valores en miles, ¿vale? Le voy a quitar esto. Recordad que para configurar cómo se muestra un valor, tenemos que clicar, darle a formato y ahora aquí en etiquetas de datos creo que es, ¿veis? En cómo se muestran las unidades le vamos a dar a ninguno, ¿vale? Para que no nos hable de miles ni nada de eso. Y si en precio de venta clicamos y le damos formato a euros, pues ya nos va a mostrar todo en euros, ¿vale? Entonces aquí nos va a salir, ¿veis? El mínimo que hemos obtenido, o sea, el mínimo, el medio y el máximo. Entonces, eso, como digo, esto es bastante interesante, sobre todo en temas de presupuesto, de facturación, de objetivo de número de ventas, imaginaros, ¿no? Cualquier cosa de esa es bastante interesante. Solo quería mostraros este tipo de visualización. Entonces, venga, ahora vamos a empezar a crear otra página. Entonces, ¿cómo creamos otra página para poder analizar en vez de las cantidades vendidas? A ver, lo voy a poner un poco más pequeño, ¿vale? Para analizar lo otro. En primer lugar voy a eliminar esta página, le damos botón derecho y le damos a eliminar. Eliminar, sí. Y lo primero voy a nombrar esta página como ventas. Ventas. Y ahora yo de ventas, para no tener que volver a realizar todo lo que es el diseño, ¿no? Del lienzo, si clico con el botón derecho puedo duplicar. Y a esta le voy a poner inventario. Voy a borrar estas visualizaciones que no me interesan. Bueno, estas las voy a dejar porque cambiaré el dato y pondré otros datos pero relativos a inventario, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver de inventario? Pues de inventario podemos calcular, por ejemplo, la cantidad de productos que se han entrado y la cantidad de productos que se han salido, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que recordad que los movimientos de inventario, cuando analizamos esta tabla, lo que nos determina que sea entrada o salida es este dato, ¿veis? Aquí en tipo de movimiento nos dice si es entrada o es salida. Entonces nosotros tenemos una función que es, por ejemplo, sumar todo esto o contar, más bien dicho, perdón, count. Tenemos la función count, que es para contar el número de filas, o directamente count row, que es contar el número de filas, pero cuando yo cuente el número de filas me va a contar tanto las entradas como las salidas. Entonces, ¿qué función tengo yo que me permita filtrar esa operación? Pues va a ser la función calculate. Recordad que la función calculate nos va a permitir filtrar la información.
Entonces, en este caso, ¿qué pasos tenemos que dar para llegar a ese total de entradas y total de salida que vamos a calcular? Pues lo que vamos a tener que hacer en primer lugar es crear una medida con el total de inventario, ¿vale? Vamos a calcular el total y luego con Calculate vamos a filtrar esa medida, ¿vale? Entonces, el primer paso que vamos a hacer va a ser irnos aquí en medida y vamos a crear una nueva medida. Y esa nueva medida le vamos a llamar, por ejemplo, total inventario, ¿vale? Inventario. Y vamos a decir que total de inventario es igual a la suma, no al, mira, para que aprendáis, count round, o bueno, total de movimiento, ¿no? Sería más bien, pero bueno, da igual. Vamos a decirle que cuente el total de movimiento que hay en la tabla de inventario, ¿vale? Con esta medida lo que hemos conseguido es contar todas las filas que tiene inventario. De hecho, si nos venimos aquí y ponemos una tarjetita de esta para comprobar nuestra medida, aquí, recordad las tarjetas esta que pone 1, 2, 3, y movemos esta nueva medida que hemos creado, que se llama total inventario, hay 216. Pues si queremos comprobar si está bien, si nos venimos aquí a la tabla de movimientos de inventario, si os fijáis, aquí abajo pone 216 filas, ¿vale? Así que lo hemos hecho bien, algo es algo. Entonces, ¿ahora qué queremos? Queremos desgranar esas 216 movimientos en cuáles son entradas y cuáles son salidas. Y para ello vamos a utilizar la función calculate, ¿vale? Entonces le damos aquí, a nueva medida. Y vamos a hacer, por ejemplo, las entradas. Y vamos a poner total entradas. Y vamos a decir que total de entradas es igual. Función calculate. Primero vamos a hacer alusión a la expresión, ¿vale? A la cual queremos filtrar, que es total inventario. Ahora ponemos una coma. Yo estoy siguiendo lo que me dice aquí arriba. Y ahora vamos a filtrar, ¿vale? Yo le doy a Shift Enter abajo, pero que esto es simplemente una cuestión de estilo que se suele utilizar, se suele separar la información porque si no, como sea una fórmula muy larga, una función demasiado larga, pues queda todo un poco lioso, ¿vale? Sobre todo si guardas hoy el informe y lo abres en 2 meses, cuando lo abras no sabes qué estás haciendo, ¿vale? Entonces, una buena práctica. Entonces, ahora aquí voy a poner el filtro. Entonces, ¿por qué lo quiero filtrar? Pues lo quiero filtrar por recordar que la columna se llamaba tipo de movimiento, ¿vale? Y ahora quiero decir que quiero filtrar cuando el tipo de movimiento sea igual a entrada. Y cerramos paréntesis. Cosas importantes de aquí. Cuando queramos hacer alusión a, esperad, os voy a poner la lupa. Mientras tanto podéis verlo. Cuando queramos hacer alusión a un texto, hay que ponerlo siempre entrecomillado, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué le estamos diciendo? Calcula del total de inventario cuánto en el tipo de movimiento es igual a entrada. Entonces, le damos Enter y ahora vamos a calcular las salidas. Mirad, si copiamos aquí, voy a copiar todo, Control C, porque lo mismo nos va a servir para salida, pero en este caso tendremos que poner salida. ¿Vale? Entonces tenemos aquí ya nuestra medida, ¿veis? Total entradas. Pues ahora voy a crear una nueva que se llame salidas. Salidas, ¿vale? Pero en este caso se tiene que llamar aquí, tiene que poner salidas. O salidas o salida. No sé, voy a mirar. Porque eso sí, eso es súper importante. Si queremos filtrar, tenemos que poner la palabra, ¿veis? Salida. Salida, entrada, ¿vale? Tenemos que corregirlo. Hay que poner la mayúscula, la minúscula totalmente igual a como lo teníamos escrito. Entonces, entrada está bien, pero es salida. Total salida. ¿Vale?
Entonces, súper útil, función calculate, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el total inventario. Voy a copiar esta tarjeta 2 veces y voy a poner en una entrada y en otra el valor de salida en nuestros datos. Aquí. Y ahora en una voy a poner, aquí voy a poner total, por ejemplo, entradas. ¿Vale? Y ahora aquí vamos a quitarle el valor que tiene y vamos a ponerle salidas. Mira, la casualidad que es el mismo valor, pero si os fijáis, ¿no? Es exactamente el mismo. Aquí si filtramos por año, pues no, en 2023 no hubo salida. Aquí no tengo, creo que no tengo puesta la fecha en esa tabla. Bueno, si os fijáis, ¿veis? Tiene que dar el total. En cambio, si tuviésemos el filtro de productos, sí que podríamos ir filtrando y veríamos la diferencia de entradas y salidas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos ahora, en base a eso, podemos calcular, por ejemplo, cosas como pueden ser el stock. Entonces, si yo aquí me voy a medidas y le doy a nueva medida, pues puedo calcular el stock. Y yo digo que el stock es igual. Recordad, como ya son medidas, puedo traerlas directamente aquí y puedo restarlas. Entonces puedo poner aquí que total entradas menos total salidas. ¿Vale? Y habríamos hecho otra medida. Y todo esto lo podemos poner pues, en cualquier tipo de gráfica que consideremos. Podemos poner, por ejemplo, una matriz. Recordad, aquí en la matriz pues nos dice, venga, ¿por qué queréis poner en las columnas? Venga, pues vamos a analizar desde el punto de vista de la categoría de producto y del nombre del producto, ¿vale? Nombre del producto. Importante, recordad, el orden que pongáis aquí es determinante de cómo va a ser la agrupación por jerarquía, ¿vale? Y en valor, en valor vamos a poner, por un lado, el stock, vamos a poner el total de entradas y el total de salidas. Vale, aquí está haciendo, aquí en los datos no tiene, bueno, como veréis, aquí fue, claro. Estos datos son datos aleatorios que le pedía al ChatGPT que me hiciera una... que me diera datos en aleatorio y bueno, pues ha puesto las mismas entradas que salidas, ¿no? Que las cosas del chat. Entonces, otra cosa que podemos hacer dentro de la tabla venta, y así recordamos cómo se utilizaban los bookmarks, no sé si recordáis que los bookmarks, que para mí yo lo considero que es un elemento muy importante a manejar y que va a marcar la diferencia entre un peor o un mejor informe, ¿vale? Entonces lo vamos a practicar de la siguiente forma. Recordad que el bookmark lo que hace es una foto del instante en el que estamos, ¿vale? De lo que queremos que se vea en ese momento. Entonces los bookmarks o marcadores aparecen aquí, ¿veis? O en ver y en marcadores, ¿vale? Entonces bookmark está íntimamente ligado a esta pestaña también, que es la de selección. ¿Qué nos aparece en esta columna de selección? Pues nos aparecen todos los elementos que tenemos en cada página, ¿vale? Para cada página cambia la selección, si os fijáis.
¿vale? Entonces nosotros, a través de esta columna, este icono del ojito que sale al lado de estos elementos, vamos a jugar con qué se ve y qué no se ve según el marcador que pulsemos. Entonces, tenemos el dato de trabajador y tenemos el dato tanto de cantidad vendida como el dato de facturación. Entonces vamos a analizar esa tabla desde el punto de vista de la facturación y de la cantidad vendida. Entonces, por cada uno de los empleados. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la gráfica que vamos a utilizar para representar esa información. Entonces, nos vamos a compilado. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, un gráfico de barra. ¿Vale? Y ahora en este gráfico de barra vamos a poner en el eje Y, vamos a poner el nombre del vendedor, de la tabla de ventas, vendedor. ¿Vale? Y ahora en la tabla X vamos a poner el total de cantidad vendida, ¿vale? La cantidad total. ¿Veis? Aquí tengo entonces un análisis de nuestras ventas, o sea, de cada uno de nuestros vendedores por el total de cantidades vendidas. Y ahora vamos a hacer una tabla exactamente igual, pero la diferencia va a ser que en lugar de mostrar la cantidad vendida por vendedor, vamos a mostrar la facturación por vendedor, ¿vale? Recordad, hacemos control C, control V y copiamos la misma tabla. Y además la vamos a poner, bueno, ahora la pondremos encima. Entonces, en esta lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a compilar y cambiar el cantidad vendida por facturación, ¿vale? Medida, ¿vale? De hecho, si os fijáis, mira la casualidad que coincide. Probablemente en el momento en que analicemos por cada uno de los productos, ¿no? Pues cambiaría la información. Entonces, vamos a empezar a trabajar los bookmarks. Ya tengo hecho las dos gráficas, ¿vale? Y ahora si nos vamos aquí a selección, recordad, aquí tengo el nombre de esta tabla, ¿vale? Va a haber aquí una fila, o sea, va a haber cada uno de los elementos va a estar representado aquí. Entonces, si veis aquí hay uno que pone facturación, medida, ¿vale? Que es este, ¿no? ¿Veis que se selecciona? Y luego abajo tenemos este, ¿vale? Entonces, voy a crear un bookmark o un marcador que se va a llamar facturación y voy a crear otro que va a ser cantidad. Cuando yo esté en facturación, quiero que se vea todo menos la tabla por cantidad. Entonces le doy a ocultar y actualizamos la foto. En cantidad lo que quiero es lo contrario. En cantidad quiero que se vea cantidad y quiero que se oculte facturación. Me voy a los tres puntitos y actualizo la foto. ¿Vale? Veréis ahora lo que vamos a hacer. Ahora vamos a añadir aquí dos botones. ¿Vale? Vamos a añadir, recordad, para los botones le damos a insertar, botón, y vamos a insertar dos botones en blanco, ¿vale? Este mismo que está aquí lo podemos copiar y vamos a pegar otro botón aquí, ¿vale? Entonces, a este botón le vamos a llamar, recordad, nos vamos a formato y aquí podemos configurarlo. En estilo del botón le podemos poner el nombre, ¿vale? Con texto le podemos poner el nombre y a este le vamos a poner facturación. Y en el otro botón le vamos a poner cantidades, ¿vale? Por cantidad. Entonces, yo le voy a decir, al botón le voy a dar la orden
y lo voy a activar. Un momento, vamos a... aquí recordad en formato, en el pincel, voy a activar la acción y le voy a decir a facturación que cuando yo pulse facturación, vaya al marcador que se llama, recordad que lo hemos configurado antes y le he puesto el nombre de facturación. Y en cantidad le voy a decir que cuando yo clique este botón, la acción sea ir al marcador que se llama cantidad. ¿Vale? Entonces ahora, en el momento en que yo pulso uno u otro, me va a mostrar una información u otra. ¿Veis cómo va cambiando? ¿Vale? Entonces, esto es una buena vía para cuando queremos mostrar información de distintas perspectivas. Si hacemos este juego visual, pues a la persona que recibe el informe puede comparar rápidamente uno u otro, ¿vale? O quizás, pues, lo que podemos hacer es tener este gráfico y atrás la misma información, pero vista desde otra perspectiva o desde otro tipo de gráfico, ¿vale? Como son las 5:30, quiero aprovechar ya para que no se nos pase el tiempo y no me dé tiempo a ver la seguridad, ¿vale? Esto es súper importante. Y de hecho, sí, si alguno está buscando trabajo en esto y eso, siempre en una entrevista de trabajo te van a pedir que sepas configurar roles, ¿vale? De seguridad, porque al final es algo básico y necesario en todo informe. Entonces, recordad que la seguridad en Power BI, en los informes, se llama seguridad por fila, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es segmentar y filtrar la información a través de la creación de roles. Entonces, para crear roles, recordad que vamos a irnos a nuestras tablas, vamos a irnos a la tabla de ventas, por ejemplo, y aquí vemos que tenemos la información de tiendas, ¿vale? Y tenemos 2 tiendas, en Cádiz y en Málaga. Entonces nosotros lo que vamos a conseguir creando los roles que vamos a hacer, el objetivo es que cuando creemos un rol que se llame, por ejemplo, Manager Málaga, pues que cuando ese señor se meta con su usuario, que lo vamos a ligar a ese rol, vea esto. Solo vea la información relativa a Málaga y que el rol Cádiz permita ver solo las ventas que se han hecho en Cádiz y la información relativa a Cádiz, ¿vale? Eso es el objetivo que tiene el filtro, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esta seguridad? Pues nos vamos a modelado y le damos a administrar roles. Y vamos a crear entonces 3 roles, uno de manager de Cádiz, otro para el manager de Málaga y otro para la persona que dirija toda la empresa. Entonces, el más sencillo es el de la persona que dirige toda la empresa, porque a esa persona no le vamos a poner ningún filtro. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a llamar un all, ¿vale? Entonces, cuando nosotros subimos el informe, hay una parte, cuando nosotros subimos un informe a Power BI Service, está lo que se denomina el dataset. El dataset se refiere, o sea, nosotros lo que vemos es que no lo puedo enseñar porque eso hace falta una licencia de Power BI Service y en este ordenador, en esta cuenta, no tengo esa licencia. Pero lo que nosotros podemos, lo que encontramos cuando lo subimos es que se sube un archivo que contiene el informe y luego otro elemento que se denomina dataset y que contiene lo que son los datos en sí y la estructura de datos que tiene detrás el informe, y ahí es donde vamos a configurar la seguridad. Entonces, de los roles que nosotros hayamos creado aquí, en ese dataset nos van a aparecer, ¿vale? Y ahí vamos a poder añadir las personas que queramos de nuestra organización. Lo haremos a través del email, ¿vale? Entonces la persona cuando con su cuenta corporativa se mete a ver el informe, Power BI Service lee el email de esa persona y lo identifica con uno de los roles, ¿vale?
con uno de los permisos que hayamos dado, en el caso de que hayamos configurado con seguridad. Si no lo hemos configurado con seguridad, pues no filtra esa información, ¿vale? Entonces, en este caso, como hemos dicho, hemos creado un rol sin ningún tipo de filtro y ahora vamos a crear un rol vamos a poner manager Cádiz, ¿vale? Entonces, esta persona, como hemos dicho, solo va a ver la información relativa a Cádiz. Entonces, ¿dónde tenemos el campo donde está el dato de que en la tienda es Cádiz? Pues en la tabla ventas y ahora le damos a más. Aquí vamos a añadir el filtro, ¿vale? Entonces, aquí decimos, de la tabla ventas, la columna. ¿Veis? Aquí nos aparecen todas las columnas de la tienda, de la tabla ventas y decimos la columna que se llama tienda y ahora aquí ponemos una condición. Y decimos, queremos que sea igual a, o sea, cuando esta persona se meta, queremos que en la columna tienda ponga sí o sí. Es importante aquí escribirlo exactamente igual, ¿vale? Cádiz. Podemos poner incluso más condiciones. Imaginaros que podemos añadir, y ahora aquí decir que la fecha sea anterior o menor que el vendedor haya sido Pepe. Y ahora esta persona solo puede ver las ventas de Cádiz y que el vendedor haya sido Pepe. No obstante, algo importante aquí a saber es que aquí te permite poner que se cumplan todas las órdenes que ponemos aquí o cualquiera. Si nosotros ponemos todas y ponemos, imaginaros, vendedor Pepe, que creo que no existía ni ningún Pepe, pero bueno. Entonces, cuando la persona se meta con este rol, solo le va a dejar que vea las ventas que se han hecho en Cádiz y que el vendedor se llame Pepe. Si yo ahora aquí pongo no es igual que, pues le va a mostrar todas las de Cádiz siempre que el vendedor no sea igual que Pepe. ¿Vale? ¿Qué pasa si en todas, en vez de todas, pongo cualquiera? Quiere decir que a esta persona le va a mostrar la información cuando se cumpla cualquiera de las dos opciones. Bien que la tienda sea Cádiz o bien que el vendedor no sea igual que Pepe. O se cumplan las dos, obviamente. ¿Vale? Entonces, esto es bastante importante. Voy a borrar esto, ¿vale? Y ahora vamos a crear otro rol y le vamos a poner Manager Málaga, ¿vale? Seleccionamos la tabla de tienda y le damos a Nuevo, de ventas, perdón, y decimos que cuando la tienda sea igual a Málaga. Y le damos a Guardar. Los cambios de rol se aplicaron correctamente. Entonces, vital, si trabajamos de esto, es comprobar siempre los roles de seguridad, porque, bueno, imaginaros que una información que por lo que sea más sensible, si no lo hemos comprobado y ahora la persona que no quiere que vea la información la ve, pues estamos en un problema bastante gordo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comprueba esto? Pues le damos aquí a ver cómo. Y podemos elegir verlo con el rol All, que sería sin ningún filtro, con el rol Manager de Cádiz o Manager de Málaga. Vamos a ver Manager Cádiz. Si le damos a aceptar, ¿veis cómo la información se ha filtrado? En vez de 800 y pico de unidades vendidas, ahora nos aparecen 476. Porque claro, son las ventas que ha tenido. De hecho, solo aparecen como vendedores Teresa y Fernando, porque serán los que trabajan en esa tienda. Entonces, ¿qué queremos comprobar el otro? Pues lo mismo, le damos a ver cómo Manager Málaga. ¿Veis? Y cambian todos los valores. En este caso se ha vendido más en la tienda de Málaga y los vendedores son Francisco y Lola. Entonces, eso, para la seguridad. Y si le damos a un all, que no hemos puesto ningún filtro, pues nos tendrá que aparecer los 1048, que son los totales. ¿Ves? Y aquí aparecen todos los compradores.
Parece que el roll no tiene ningún sentido, pero sí tiene, porque en el momento en que nosotros creamos algún tipo de rol, si la persona no está incluida en ningún rol, incluso aunque solo exista el rol all, ¿vale? Sin ningún tipo de filtro, pero la persona no está incluida ahí, le va a impedir acceder al informe, ¿vale? En el momento en que haya un único rol, hay que meter a las personas, hay que adjudicar el email al rol. Y en el caso de que no hayamos creado ningún rol, pues el informe se puede compartir con cualquier persona y cualquier persona puede ver la información que contiene el informe, ¿vale? Entonces, ahora estoy dudando si enseñaros otro tipo de medidas que son un poco más avanzadas y con variables. O hacer un tooltip. Es que claro, aquí lo malo es que como no hay feedback, no puedo saber qué preferir. Pero mirad, si os parece, al final las medidas es algo que podéis encontrar, pero hacer un tooltip no os enseña cualquiera. Mirad, un tooltip os voy a explicar lo que es para que mientras lo explico sepáis de qué estoy hablando. Como vengo diciendo en todos estos días, a la hora de hacer un informe, una de las cosas más importantes es que el informe se entienda y que podamos explicar de qué estamos hablando, ¿vale? De qué se trata la información que se muestra. Entonces, muchas veces con el título basta, ¿no? Poniendo beneficios, pero a lo mejor en otras ocasiones tenemos que especificar y concretar cómo hemos hecho esa medida, qué estamos calculando ahí exactamente, ¿no? Entonces, esto lo tenía yo en detalle, creo que era. Vale, aquí en detalle, si os fijáis, yo hice los cálculos de la facturación y calculé también tanto los beneficios como la facturación que se habían hecho en el año actual y en el año anterior, ¿vale? Y la variación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo muestro este informe y a lo mejor la persona destinataria no sabe a qué se refiere con estas siglas, ¿sabes? Que son year to date o last year. Entonces, yo pongo esta llamada de ayuda y me sale lo que se denomina un tooltip, ¿vale? Que es como eso, pues una ayudita. Y entonces yo aquí aclaro qué estoy mostrando. Y aquí igual, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cómo hacer un tooltip de manera rápida. Estos son una serie de pasos. Voy a detener la visualización como hoy. Entonces, vamos a crear un tooltip muy sencillito. Entonces, para crear un tooltip, ¿qué hay que hacer? Primero, tenemos que crear una medida vacía. Sí, vacía. Entonces, esto es así porque, o sea, estos son los pasos para hacer el tooltip. Y punto, no tiene más lógica. Entonces, nos vamos a medida, creamos una nueva medida. Y de hecho vamos a llamarle vacía. ¿Vale? Igual a nada. Hemos creado una medida que no tiene nada, no calcula nada ni nada. Entonces, segundo paso para el tooltip. Ahora vamos a insertar el botoncito o lo que queramos poner para avisar a la persona de que ahí va a poder encontrar información. Entonces podemos añadir, por ejemplo, un botón y vamos a poner este botoncito de ayuda. ¿Veis que está aquí? Otro paso súper importante y obvio para hacer el tooltip, que es crear una página de tooltip. Entonces, creamos una página nueva y esta página va a ser lo que nos va a mostrar el tooltip cuando nos pongamos encima. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir a la configuración de la página, que siempre va a estar aquí, recordad, en formato, en el diseño. Y entonces aquí en información de la página podemos configurar qué tipo de página, ¿vale? De normal,
sale la opción de estándar. Pero en este caso le vamos a dar a información sobre, espérate, era obtención de detalle, no, información sobre herramientas, ¿vale? De hecho, si os fijáis, ya nos pone el tamaño un poco más pequeño. Y nada, voy a agregar cualquier cosa y voy a poner un cuadro de texto aquí. Uy, ha quedado gigante el cuadro de texto. A ver cómo muevo yo ahora el cuadro de texto. ¿Vale? Imaginaros, ¿no? Y ahora aquí yo tengo esta información tan importante que es un saludo a vosotros. Entonces, me voy aquí. Ya tengo configurado. Entonces, primero, crear una medida vacía. Tener un iconito que sea la llamada a esa ayuda y configurar una página de tooltip. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es introducir una tarjeta. ¿Recordáis estas que he usado tanto que pone 1, 2, 3? Introducimos una tarjeta. Y ahora en esta tarjeta lo que vamos a hacer va a ser meter la medida que hemos creado que se llamaba vacía. Y el siguiente paso que vamos a hacer es poner transparente esto. Entonces nos vamos a la configuración y vamos a ponerlo pequeñito y lo vamos a poner encima del otro icono, ¿vale? Y le vamos a dar tamaño y estilo y le vamos a quitar el fondo. ¿Veis que aparentemente parece que no hay nada? Y nos vamos a ir aquí, a propiedades generales. Y en información sobre la herramienta, vamos a darle aquí a Tooltip. Entonces, si os fijáis, ahora yo cuando pase el ratón, me va a poner el hola. Voy a repasar los pasos así rápidamente, ¿vale? Que he hecho para poder llegar a este punto. Entonces, recordad, hemos creado una medida vacía. Hemos creado una medida vacía. Hemos insertado un iconito, en este caso el de ayuda, aquí dándole a insertar. Y en botones, hemos agregado este iconito, que podríamos haber agregado una forma, una imagen, lo que queráis, ¿vale? Porque al final lo importante es esa tarjetita, esa medida que hemos puesto encima. ¿Qué es lo siguiente importante que hemos hecho? Hemos creado una nueva página y esa nueva página en formato la hemos configurado aquí en tipo de página, le hemos dado a información sobre la herramienta, ¿vale? Y se nos ha puesto más chiquitita de manera automática y ahí hemos configurado pues, el mensaje, la información, podemos poner un gráfico, lo que queramos, ¿vale? Ponemos. Una vez que tenemos configurado esto, hemos introducido una nueva visualización, que sería una tarjeta de estas que pone 1, 2, 3. Hemos añadido esa tarjeta y esa tarjeta la hemos rellenado con la medida vacía. Y le hemos puesto, al configurar la tarjetita, le hemos quitado el fondo para que quede transparente y se vea atrás esa ayuda. Y en esa tarjetita, en propiedades generales, hemos activado la información sobre la herramienta y le hemos dicho que vaya, que cuando estemos encima
que es lo de la información sobre la herramienta, se vaya a la página Tooltip, que es esta. Y gracias a eso obtenemos esto. ¿Vale? Veo por ahí que hay preguntas, entonces si os parece bien, comenzamos a responder preguntas. Sí. Bueno, te las he pasado, pero ahora las leo yo para que todo el mundo la... Ah, vale, me las has pasado. Bueno, la voy leyendo yo si quieres. Bueno, como veas. Vale. A ver. Enlace, buenas tardes. Podría repetir. Vale, la acción ya la hemos hecho. Estas son las opciones, corchete, copilot, mira, la relación, vale, aquí. Sí. Para crear una relación es necesario crear medidas, una tabla, esa ya la respondí antes, lo de la tabla calendario, no. De hecho, si en nuestro informe solo tenemos una única tabla con fecha, no es necesario crear una tabla calendario. La tabla calendario tiene sentido cuando tenemos más de una fuente de datos que traen fecha, ¿vale? Para que podamos filtrar los datos a partir de esa tabla calendario que va a ser el nexo de todas las tablas. Para crear los botones y visualizaciones de los datos en Power BI necesitas tener creadas las medidas y las relaciones entre tablas. Para crear botones y visualizaciones, para crear botones no hace falta, para crear las visualizaciones sí que tienes que crear, las relaciones porque si no, no va a encontrar sentido en el momento en que tú tengas el nombre del producto en una tabla y la cantidad por la que lo has vendido en otra. Si tú no haces esa relación, no te va a hacer el match de que el chaleco salvavidas vale tantos euros, ¿vale? Entonces, si es necesario. ¿Y las medidas son necesarias? Pues son necesarias si quieres calcular cosas. Si ya tienes todos los cálculos hechos, no. ¿Vale? Pero al final las medidas es lo que te va a dar mucho juego en el informe. Puedes repetir cómo has creado los marcadores. Vale. Ahora lo digo, ¿dónde relacionas el rol con el email? Eso se realiza en Power BI Service. Power BI tenemos, por un lado, Power BI Desktop, que es la versión de escritorio, que es la gratuita y con la que nosotros estamos trabajando, y es donde se desarrolla el informe. Y luego, para compartirlo, normalmente ya pagamos una licencia que depende de nuestras necesidades, será bastante bajita, incluso está incluida en la licencia que ya tenemos contratada de Microsoft en muchas ocasiones, que nos da acceso al servicio de nube. Ese servicio de nube es donde se suelen compartir los informes para el usuario final, donde podemos configurar las actualizaciones de los datos del informe y donde se hace ese match, ese enlace entre el rol y la cuenta de email, ¿vale? Vale, los marcadores. Los usuarios podrían modificar Power BI. No, los usuarios finales que van a ver el informe no pueden modificar el informe. ¿Vale? En el momento que tú lo compartes no pueden ni tocar los datos ni nada. Eso solo se puede hacer la persona que tenga acceso como editor y que tenga el informe en el escritorio. O dentro de Power BI Service que tenga el permiso de no de visor, sino de administrador. ¿Vale? Los botones no pueden mostrar la página Tooltip. No. O sea, te podrían llevar a la página Tooltip. Pero el hecho de tú estar viendo una información y que te dé, por ejemplo, yo aquí pongo, ¿veis? Y el programa dice, haz clic aquí mientras pulsa control. Esas llamadas de información, esas ayudas, solo se pueden hacer por esa vía. Cuando trabajamos a partir de tablas Excel en Power BI, las importamos, modelizamos y hacemos los informes. Pero luego se van añadiendo datos en estas tablas de Excel. Pues esto ya he dicho que hay como 3 vías, así, resumiendo, hay 3 vías principales para ir actualizando los datos. La primera vía sería aquí en inicio, dándole a actualizar, ¿vale? O
o al lado de la tabla, en los 3 puntitos que hay, si le damos, te sale actualizar datos y actualizaría solo los datos de esa tabla. La segunda vía es a través del sistema de nube del que he hablado, de que es Power BI Service, que ahí podríamos configurar las actualizaciones de los datos, por ejemplo, que se actualicen todas las noches a las 3 de la mañana. Y entonces el sistema hace así en todas las bases de datos, en este caso Excel, pero podría ser SQL Server, Microsoft Azure, SharePoint, lo que sea, y actualiza toda la información y por la mañana tenemos todos los datos de nuestra empresa actualizaditos. Y la tercera vía sería a través de un flujo automático de Power Automate. Power Automate es un programa dentro de lo que se denomina la Power Platform de Microsoft, que lo que nos permite es crear flujos automatizados de trabajo. Entonces, en ese caso, se configuraría un flujo para que se actualizaran los datos, por ejemplo, cada vez que introducimos un nuevo archivo en una carpeta, imaginaros, o cada vez que llega un nuevo pedido, pues que se actualice, ¿vale? Entonces, a través de Power Automate. Esas serían las 3 vías, de más sencilla a más complicada. No se me olvida lo de los marcadores, ¿vale? Es necesario volver a coger las tablas con esos nuevos datos. Ah, vale, ya estoy respondiendo. Me preguntaba que si era necesario volver a importar las tablas. No, 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 no. Si no, perdería todo el sentido. Aquí estamos con un informe muy sencillo, pero pensad que hay informes que pueden tener de desarrollo 1 año o más. Estamos hablando de tablas complicadas y de medidas complicadas. Los informes tienen un montón de trabajo, algunos de ellos. Imaginaros si cada vez que que analicen los empleados, cada vez que se vaya un empleado de la empresa y que venga, que haya que importar todo. Bueno, bueno, qué locura. ¿Puedes repetir cómo se crean las relaciones? Sí. Bueno, me voy rápido a lo de las relaciones, que eso es sencillo. Aquí, cuando hemos subido nuestras tablas y las hemos importado por primera vez, nos van a aparecer las tablas, pero estas relaciones que están aquí no nos aparecen. Entonces voy a eliminarla y voy a poner un ejemplo. Esto lo estuvimos viendo el otro día y vimos el tipo de relaciones que se deben hacer, el tipo de modelos, ¿vale? Pero bueno, así rápidamente se selecciona el campo de una tabla que queremos relacionar con otra y lo arrastramos hasta la otra tabla, en este caso el ID de producto con el ID de producto. ¿Vale? Aquí nos analiza el tipo de relación, estuvimos viendo, le damos a guardar y se crea esa relación, ¿vale? La opción que aparece debajo de móvil se crea automáticamente respecto a lo que hemos creado, vale, la opción de móvil. Creo que os referís a esta, ¿no? Vale, esto es para en el caso de que queramos, si de manera automática se puede crear el diseño de móvil. Esto es para si nosotros por nuestra empresa el informe, los destinatarios sobre todo, lo van a consumir vía teléfono, pues en ese caso vamos a hacer que los gráficos y que todo se ajuste a una pantalla de teléfono, ¿vale? Entonces, pues ahí da la posibilidad. Este sería el diseño normal. Bueno, pues ya estaría. Ya no tenemos más dudas de momento. Sí, bueno, me queda lo de los marcadores, se lo voy a decir súper rápido, ¿vale? La persona, para que lo recuerde. Los marcadores, recordad, están aquí. Marcador y la selección, ¿vale? Aquí agregar marcador y jugamos con este iconito de aquí y con los botones, pues la configuración, o sea, en la acción del botón, podemos llevar a la persona por el marcador, ¿vale? En tipo marcaríamos marcador y podríamos llevar a la persona por los marcadores que tenemos guardados, ¿vale? Cualquier duda, ya sabéis, tanto por LinkedIn como al email, me preguntáis y sin problema os ayudo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Elena. Solo recordaros que dentro de 1 hora recibiréis la presentación de Elena y una breve encuesta de satisfacción. Y por favor, si os ha gustado la temática de Power BI, nos lo podéis dejar en comentarios pues para organizar sucesivamente otras. Un saludo y nos vemos en la siguiente. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Chao.